Bueno, familia, ¿cómo estamos? Bendecidos, restaurados y en victoria. Amén. ¿Por qué no empezamos con una oración y de esa manera entramos directamente a nuestro tiempo de la palabra de Dios? Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la bendición que es estar contigo, el poder venir juntos con familia en comunión y exaltarte, adorarte, a levantar nuestra voz, alzar nuestras manos y poder honrarte a ti de la manera que tú mereces, Señor. Aun si solo es en este momento, nosotros te honramos con nuestra vida, pero en este momento lo hacemos juntos y te damos gracias por la bendición de tener un lugar, un local donde podemos reunirnos y hacer específicamente eso, Señor. Y ahora en este momento te pedimos de que tu palabra sea la que sea comunicada el día de hoy, que tu palabra penetre nuestros corazones y que cause transformación en nuestras vidas. Renueva nuestra mente, Señor, y de ti y solo de ti nosotros recibimos deseos, visión, sueños, dirección. Y sea toda la honra y toda la gloria. En tu nombre oramos, todos decimos amén. Amén, familia. Entonces, seguimos con nuestra serie. Hace 2 semanas Leonel empezó, si se recuerdan, una nueva serie que se llama Romanos 8. Vamos a estar leyendo el 8º capítulo de Romanos y vamos a estar enfocándonos en eso. Es un capítulo precioso, es un capítulo, el libro de Romanos, de hecho, muchos creen que es el libro de que posiblemente aún el mejor libro del cual poder entender las buenas nuevas, y es un buen fundamento, una base para nosotros teológicamente y nuestras creencias como cristianos. Nos vamos a enfocar en el capítulo 8 en esta serie. Tenemos como unos 6 temas en esta serie. Hoy es el segundo tema y se llama ¿Por qué necesitas el poder de Dios? En su bosquejo tuvimos que borrar algo y subrayar algo o rayar algo porque decía mentira, porque necesitabas el poder de Dios. Estaba usando el template de nuestra previa serie y se me iba a quitar esa palabra. Pero nuestro tema el día de hoy, en la misma serie de Romanos 8, es por qué nosotros necesitamos el poder de Dios. Ahora, Romanos 8:11, vamos a empezar ahí, dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, porque el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo vive en nosotros, viene y toma una habitación en nuestras vidas y nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Pero es posible que el Espíritu no esté operando en nuestras vidas. Entonces aquí dice, sí, el Espíritu. Entonces nos está hablando a nosotros como cristianos, porque podemos haber aceptado a Cristo, es posible que vamos a ir al cielo, pero el Espíritu Santo no está operando en nuestras vidas. Entonces dice, sí, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, ese mismo poder que resucitó, que levantó la muerte a Cristo, también puede operar en tu vida y dar vida a esas áreas muertas en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El Espíritu Santo, ese poder de Dios al que Él nos ha dado acceso, pero al que nosotros posiblemente no estemos usando o dejando que trabaje en nuestras vidas y que dé vida a los espacios, las áreas que están muertas en nuestras vidas. Ok, vamos a hablar un poco del papel de la Trinidad para iniciar aquí. En 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es un versículo hermoso, corto, pero en este versículo vemos que hay 3 diferentes, digamos, papeles, roles de la Trinidad. El primero, Dios Hijo, ¿qué es lo que dice? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Dios Hijo nos salva. Eso es lo que hizo Jesucristo, es lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Entonces ahí puedes escribir, nos salva. Dios Hijo nos salva. Ese es el Hijo. Después dice el amor de Dios. Dios Padre nos ama.
Puedes escribir nos ama con Dios Padre. Y el resto de ese versículo dice, y la comunión del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, está conmigo. Pues ahí puedes escribir, está conmigo. Y esto lo vemos porque en este versículo dice que la gracia del Señor Jesucristo, ¿qué es la gracia? Gracia es cuando nosotros recibimos lo que no merecemos. Misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos, ¿verdad? Un castigo, no lo recibimos porque Dios tiene misericordia a nosotros. Gracia es cuando Dios nos da aún más de lo que nosotros merecemos. Entonces, cuando dice que la gracia del Señor Jesucristo, ¿qué fue la gracia que nos dio Jesucristo? Vino y murió por nosotros, Él nos salvó. Nosotros no merecíamos eso, pero nos dio más de lo que nosotros merecemos, aún lo que nosotros no merecíamos. Entonces, Dios Hijo nos salva, Dios Padre nos ama, Dios el Espíritu Santo está conmigo. Entonces, el Espíritu Santo debe estar interactuando con nosotros. Nosotros debemos tener una relación cercana con el Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, día a día. Y si nosotros tenemos esa relación cercana, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte también va a resucitar las áreas muertas en nuestra vida. Entonces, eso está bonito, eso es hermoso, eso lo queremos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tenemos acceso al Espíritu Santo y acceso en torno a ese poder del Espíritu Santo, ¿cuál es el problema? Porque nosotros como humanos tenemos un conflicto que existe cada día. Entonces vamos a ver ese conflicto y la guerra que existe. En Romanos 8, 5 a 8 dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Quiero parar ahí. Muchas veces cuando nosotros, no sé si les ha pasado a ustedes de que es posible que tengas algo en la mente al empezar la semana. Puede ser un problema, una situación. Y estás es como viendo una película, ¿verdad? Sigues viendo ese problema, esa persona, esa situación. Vas a hablar con esa persona, ¿qué le vas a decir? ¿Qué te van a decir a ti? Y solo te estás fijando y pensando en eso, como que eso consume toda tu semana, consume todo tu día, consume todo eso. Si te fijas, tu mente se fija en eso, eso empieza a afectar el resto de tu día, el resto de tu semana, porque eso es lo que estás pensando. Este versículo nos enseña de que ser espiritual realmente no es algo tan místico. ¿En qué estás fijando tu mente? ¿En qué estás pensando? Es simplemente lo que es la diferencia entre alguien que es espiritual y alguien que no es espiritual, que está fijando o tratando de hacer las cosas de Dios y la persona que no. Dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, si queremos seguir el Espíritu Santo, si queremos invitar al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que fijarnos en el Espíritu Santo y en los deseos del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Carne, muerte, Espíritu, vida y paz. ¿Qué queremos? La mente gobernada por la carne, me gusta esa palabra, gobernada, es como que tiene control. Ha arrestado control de esa mente y gobierna las acciones. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Entonces no solo es de que estamos haciendo lo que queremos hacer, sino somos enemigos de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces hay una guerra que existe, que sucede, en la cual nosotros somos partícipes. Simplemente por el vivir, simplemente con ser humanos, existe esa guerra. Y esa guerra es la que nos detiene de tener una relación real, una relación cercana con Cristo. Y
cristianos recién convertidos a a personas que han sido cristianos por décadas. Esa es una guerra que existe. Y esta guerra nos detiene de dejar que el poder de Dios dé vida a esas áreas muertas dentro de nosotros. Ahora, ¿está pasando eso en tu vida o no? Pues creo que la palabra de Dios aplica a todos, en cualquier momento de nuestras vidas. Déjenme hacerles esta pregunta, piensen acerca si están pasando una situación similar o les ha pasado. Digamos, alguien les está hablando de la palabra de Dios, un principio de la Biblia, y tú no quieres aceptarlo. Y empiezas a mejor alegar, a decir, no, pero yo no creo esto, no, pero sí, no, mejor ni quiero escuchar. ¿Qué es eso? Dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Entonces ni quiere escuchar la palabra de Dios, los principios de Dios, porque es enemiga de Dios. Entonces, ¿por qué va a recibir eso? Y yo he pasado por momentos así en mi vida de que alguien me habla o me da consejo como que ni quiero escuchar ese consejo en ese momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una guerra espiritual que ocurre y que en este momento no quiere ser gobernada por Dios, sino quiere ser gobernada por la carne. El resistirnos a escuchar la palabra de Dios cuando alguien nos habla, y es claro que es un principio de la palabra de Dios y nosotros no queremos aceptarlo, ahí eso es una indicación para nosotros de que la carne ahí está ganando. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Fijar nuestra mente en los deseos del Espíritu. Vamos a hablar de cómo hacerlo de una manera práctica en un momento. Pero lo que les quiero enseñar aquí, o lo que les quiero contar un poco, es acerca de una persona en particular. Pensando en ese versículo, el apóstol Pablo nos está mostrando que nuestra mente no es neutral. O nos va a llevar a muerte espiritual o nos va a llevar a la vida y la paz. Y esto mismo fue lo que casi destruyó la vida de un héroe de la vida real. Y su nombre era el capitán Louis, Zamperini. Él era un capitán durante la la Segunda Guerra Mundial. También era un corredor olímpico y bombardero. Entonces, es posible que ustedes hayan visto la película Unbroken. Esa película se trata de él. Él sobrevivió 47 días en el océano antes de ser capturado por el ejército japonés. Y en los campos de prisioneros fue torturado. Fue torturado por años por una guardia sadístico. Y cuando la guerra terminó, Louis regresó a su casa. Su cuerpo estaba libre, pero su mente seguía completamente esclavizada. Louis vivió la verdad que leemos en Romanos 8:7, que dice que los diseños de la carne son contra Dios. Él fue traumatizado por sus experiencias y sus pensamientos. Cada noche tenía sueños, era una obsesión oscura. Regresaba a Japón y él en sus sueños y solo se podía pensar en regresar a Japón y matar a su torturador. Y por años pasó así. Fue un enfoque tóxico y la venganza consumía su vida. Se convirtió en un alcohólico violento, su matrimonio colapsó al borde de divorcio y sufría pesadillas nocturnas con gritos y recuerdos de todo lo que le había pasado. Él estaba fijando su mente en la carne y al hacer eso él estaba destruyendo su propia vida. En el 1949, antes de los ruegos de su esposa, él decidió atender una campaña evangelística de Billy Graham en Los Ángeles. Y al escuchar el mensaje del evangelio confrontó su propia bancarrota espiritual. Y él recordó de una promesa que le había hecho a Dios mientras él flotaba en el océano años atrás. Se cayó de rodillas,
se arrepintió y entregó su vida a Cristo. En ese momento, en ese instante preciso, su enfoque cambió por completo. Quitó su mente del odio, de la venganza, de la trauma y de esos deseos que él tenía de matar a su torturador. En su lugar fijó conscientemente sus pensamientos en las cosas del Espíritu, en los deseos del Espíritu. Y en el caso de Louis, esa transformación, como él lo cuenta, y hay video, lo puedes encontrar en YouTube, hay video de cuando él sube al escenario porque Billy Graham le pidió que regresara un día y que diera su testimonio, y él da su testimonio. En el caso de Louis, la transformación fue de inmediata, instantánea y sobrenatural. En esa misma noche, por primera vez, él pudo, en 4 años desde que había regresado a la guerra, sus pesadillas desaparecieron y desaparecieron para siempre. Tiró el alcohol y llegó a poder restaurar su matrimonio al tiempo. Ahora su mente está gobernada por el Espíritu y los deseos del Espíritu. Y él recibió, por lo tanto, el poder para hacer algo que la mente carnal encontraba totalmente imposible. Y eso es obedecer la ley de amor de Dios. Y en 1950, él viajó de regreso a la prisión en Japón. Y él no fue a buscar venganza. Él logró mirar a los ojos de su torturador, sus captores, de los guardias, y los abrazó. Y les ofreció un perdón genuino. Al negarse a dejar que su mente fuera controlada por la naturaleza pecaminosa, Louis salió de la muerte espiritual y pasó el resto de sus 97 años viviendo la vida vibrante, el gozo y la paz prometidas en las Escrituras. En Corintios y en otras partes de la Biblia encontramos Pablo hablando de 3 diferentes tipos de personas y los vamos a ver ahorita. El primer tipo de persona es la persona no espiritual. Eso lo puedes escribir, la persona no espiritual. En 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, el primer tipo de persona no es espiritual. Como hablamos antes, esa persona no acepta. Le puedes hablar de la palabra de Dios y pueden ser cristianos aún. Y estamos hablando de principios bíblicos y que no creen, que no lo aceptan, que creen algo más. Pero simplemente es por decirlo porque es la carne la que está hablando. No es la palabra de Dios, sino es el Espíritu de Dios. Entonces, aún cristianos podemos operar y vivir de una manera no espiritual. El segundo tipo es la persona espiritual. Y quiero que entendamos de que esto no es que nos está llamando no espiritual, ¿verdad? Creo que eso es algo que nosotros todos pasamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Y la pregunta aquí es, ¿yo estoy viviendo de la manera correcta o no? ¿Me estoy comportando de una manera que ahora Dios me está retando a mí, me está confrontando y tengo que cambiar? Porque si estamos viviendo conforme al Espíritu, cada área de nuestra vida, algo tan simple de nuestro cuerpo, a nuestro trabajo, a nuestros negocios, a la escuela, a nuestras relaciones, debería ser viva, resucitada por el Espíritu Santo. Y si hay muerte en ciertas áreas de nuestra vida, esos cambios son necesarios. Entonces, el segundo tipo de persona es la persona espiritual. El primer tipo, la persona no espiritual. El segundo tipo, la persona espiritual. Primera de Corintios 2, 15 al 16, dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.
no espiritual, la persona espiritual. Y ahora la tercera persona es la persona mundana. Escriben ahí, la persona mundana. Y si nos podemos empezar, ¿por qué hay tres personas? ¿Verdad? Solo es la persona espiritual, la persona no espiritual, porque hay un tercer tipo de persona. Recuerden, la persona no espiritual simplemente no acepta, ¿verdad? La persona espiritual ahora tiene su mente fijada en Cristo. La persona mundana, dice en 1 Corintios 3, 1 al 3, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. En otras traducciones dice como si fueran inmaduros. Ese es el mismo concepto. La persona mundana es inmadura. O como si, entonces sigamos leyendo. Dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, porque aún siguen mundanos. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? En tu círculo donde estás, familia, puede ser iglesia, puede ser trabajo, con donde sea, hay celos. ¿Estás peleando? ¿Hay peleas con gente? ¿Acaso eso no demuestra que nos controla la naturaleza pecaminosa? Entonces, la persona mundana, la persona espiritual, la persona no espiritual. En Gálatas 5:17 dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. ¿Qué es lo que dice eso? Entonces hay una batalla, de nuevo, hay una guerra en tu vida que en algún momento, en algún punto de tu vida, tú vas a tener que resolverlo. Tienes que resolverlo. Tenemos que resolverlo. Lo que quiero hacer es demostrar cómo es que esto, el resultado de todo eso, cuál es la solución. Porque creo que muchos de nosotros, no sé si les ha pasado de que, digamos, venimos a la iglesia, hemos tenido una semana difícil, ha sido una semana con problemas, situaciones, pero vamos a la iglesia, empezamos a escuchar la alabanza, la adoración, nos levantamos las manos y sentimos la presencia del Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Y es rico, Dios nos da alivio, nos sentimos bien, nos sentimos apoyados por Dios, sentimos su amor. Estamos hablando con nuestra familia aquí en la iglesia, sentimos amor, sentimos apoyo, necesitamos consejo, todo, wow, qué precioso, qué hermoso. Y después como que esa emoción desvanece, se va, ya para el lunes. O a veces solo regresando a la casa, ¿verdad? O en el ride de regreso a la casa. ¿Cómo podemos hacer que y no solo emoción, pero que el espíritu que está operando en nosotros en estos momentos siga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y cada momento de nuestras vidas? Porque hay una conexión que se rompe al salir. Romanos 5. Un momentito aquí. Okay. Romanos 8, 5 al 8 dice: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz.
Entonces, nuestra pregunta, ¿estás dispuesto a dejar que tu mente sea gobernada por el Espíritu Santo? ¿Eso es algo que quieres? ¿Es algo que queremos? ¿Sí, iglesia? Amén. Queremos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Porque mire, cuando tenemos una mente centrada en el Espíritu, podemos tener una vida empoderada por el Espíritu. Y eso lo podemos escribir. Cuando tenemos una mente centrada en el Espíritu, podemos tener una vida empoderada por el Espíritu. ¿Sientes que estás estancado? ¿Sientes de que es pues el mismo trabajo y que no recibes promoción o no hay nada, no hay ningún cambio? ¿Sientes que no está ocurriendo algo en tu vida? ¿O sientes de que hay un llamado pero no estás más cerca de alcanzar ese llamado en tu vida? Es posible que el Espíritu Santo no esté operando en tu vida. Pero si nosotros tenemos una mente centrada en el Espíritu, podemos tener una vida empoderada por el Espíritu. ¿Quieres tener una vida empoderada por el Espíritu? Entonces, centremos nuestros pensamientos en el Espíritu. Y vamos a hablar ahorita de unos pasos prácticos para poder hacer eso, ¿verdad? Porque no solo vamos a decir, tenemos que ser más espirituales, tenemos que enfocarnos en el Espíritu Santo, que adiós, que Dios lo bendiga. ¿Cómo podemos hacer eso? De una manera práctica, pasos que podemos tomar. Ok, entonces vamos a hablar de esos. Estoy emocionado para poder demostrarlos y hablar de estos. Y primeramente, Dios, que podemos empezar a aplicarlo aún esta semana. El primer paso, cultiva su presencia. Presencia, escribe eso. Cultiva su presencia. La presencia de Dios tenemos que cultivar. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Me gusta en inglés, dice walk in the Spirit, ¿verdad? Lo miro un poquito más visceral, visible, de esa manera. Camina con el Espíritu. ¿Verdad? Anda con el Espíritu, camina con el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne quiere esos deseos, quiere seguir comiendo. No sé si han visto como el Cookie Monster, ¿verdad? En Sesame Street, que solo quiere las galletas, más y más galletas y nunca en los 30 años que han estado, no sé cuánto, ¿verdad? Nunca ha dicho que no quiere galletas, quiere más y más galletas. Nuestra carne quiere más y más de esos malos deseos, esos deseos que son malos para nosotros. Pero si nosotros caminamos con el Espíritu, jamás vamos a jamás satisfaremos los malos deseos de la carne. Estoy mejorando mi español, pero a vez en cuando se me... muchas veces. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien simple. ¿Okay? Tenemos que cultivar una presencia con el Espíritu Santo. Y fíjense que si nosotros pasamos y caminamos, porque cuando escuchamos esa palabra cultivar, pensamos, tenemos que hacer, ¿qué más tenemos que hacer? Claro, tenemos que leer la Biblia, ayunar, orar. Esas cosas son básicas. Y primero empecemos con esos. Bien fácil de empezar, de enumerar esos. Es más fácil de hacerlos, claro. Pero empecemos con esos. Pero eso es parte de caminar con el Espíritu. Pero si pensamos esa palabra cultivar, es como que, si quiero cultivar una relación con alguien aquí en la tierra, tenemos que ir a comer un café, tenemos que pasar tiempo. Tanto tiempo para cultivar una relación con una persona, tenemos que hacer eso con Cristo. Pues sería bueno poder hacerlo, pero empecemos simplemente con caminar con Él en cada momento. Piensen de la relación entre una madre y un hijo. Hija, como sea. No es necesariamente, digamos, para el niño, no es de que cuando yo era niño, por ejemplo, yo no estaba pensando en cultivar una relación con mi mamá. Era demasiado chiquito, yo simplemente caminaba y andaba con mi mamá. Creo que como madres ustedes piensan obviamente de una manera mucho más avanzada, pero nos están criando. Pero también no es necesariamente esa idea de que tengo que cultivar una relación con mi hijo. Están caminando y proveyendo para sus hijos, cuidando de sus hijos. Y es parte de simplemente tener relación. Y lo que pasa es de que después de años y años y años se conocen y llegan a conocerse y entenderse. Y aún solo con escuchar la voz de mamá
o escuchar la voz de hijo, ya saben que está su hijo ahí, saben que mamá está ahí. Después de tanto tiempo simplemente de andar con ellos. Tengo un video que les quiero enseñar. Es un video de un equipo de fútbol, soccer en un colegio. Hizo una cosa chistosa para el Día de la Madre. Creo que pusieron a varias madres enfrente de un auditorio. Estaba todo el equipo. Y varias madres hicieron que las madres se dieran la vuelta. Los hijos estaban ahí atrás. Y empezaron a escoger a a este jugador. Y lo único que los jugadores podían decir, o los niños, era mom. Entonces decía mom. Y la mamá, cuando escuchaba la voz de su hijo, tenía que darse la vuelta. Entonces el chiste era a ver si las mamás podían reconocer la voz de su hijo. ¿Okay? Entonces aquí está el video. Mom. Mommy. Mom. 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 Lo chistoso es aún los muchachos estaban tratando de trick their mom, ¿verdad? Estaban haciendo decían mommy or mom, no normal, ¿verdad? Pero aún así las mamás reconocían las voces de su hijo. Entonces, cultivar una relación simplemente es caminar y andar con el Espíritu Santo. Entonces, primero cultiva su presencia. Segundo, escucha su voz. Entonces escribe ahí, escucha su voz. Y aún se conecta un poco con lo que acabamos de hablar, el video que acabamos de ver. Pero en este punto, escucha su voz. Miren, Dios es un Dios que habla. En el Antiguo Testamento siempre me gustaba que uno de los insultos que los israelitas le hacían a los otros reinos, a los otros países, es que le decían que nuestro Dios nos habla. Y esa era una manera de poder decir, pues los dioses de ustedes no existen, no son nada, son muertos porque no les dicen nada. Nuestro Dios nos habla. Y es la realidad, nuestro Dios nos habla. Nuestro Dios habla porque Él vive. Y dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz. En Isaías 30:21 dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Y que ese versículo, fíjense que me impacta tanto. Porque ¿quién no se ha desviado? ¿Quién no ahí se ha voltado a la derecha o a la izquierda? Pero dice, ya sea que te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz. Porque ahí está Dios. Dios está ahí. Es posible que no lo estemos pidiendo por su guía o su consejo o su dirección. O no le hemos dado el espacio al Espíritu Santo para que opere en nuestras vidas. Pero Dios está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Y dice, percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino. Síguelo. Dios quiere tener una relación interactiva contigo. Una relación real. Y te está hablando más de lo que te das cuenta. Dios está hablando todo el tiempo. Cada uno de nosotros. Dios te está hablando todo el tiempo. Tenemos que escuchar su voz. No sé si han escuchado de ese chiste de que dice que había un esposo y una esposa ya avanzados en edad, viejitos.
Y el esposo sentía como que la esposa ya no le estaba escuchando. Y él estaba jugando golf con un doctor y le pidió al doctor y le dijo, mira, fíjate que mi esposa, siento que se le está yendo el oído, pero como que no lo quiere aceptar y no es exactamente si lo está perdiendo o qué es lo que está. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Le dijo el doctor, haz un examen así breve. Y la próxima vez que estén en la casa, ponte como a 10 pies de tu esposa y háblale. Y si no te escucha, tome un pie para adentro y así sigue hasta que ella te escuche. Y así podemos ver qué tanto se le ha ido al oído. Y dijo la esposa, ok, perfecto. Entonces el próximo día la esposa estaba cocinando, se estaba haciendo cena en la ¿cómo se dice? Kitchen. En la cocina. Estaba cocinando y el esposo entonces dice, ok, ¿sabes qué? Voy a hacer el examen. Se pone a 10 pies de su esposa y le dice, mi amor, ¿qué vamos a tener de cena? No contestó. Entonces, ok, un pie para adentro. Bella, ¿qué vamos a tener para cena? Nada, otro pie para adentro. Hermosa, ¿qué vamos a comer para la cena? Y no escuchaba. Entonces así siguió hasta llegar a un pie y le dijo, mi amor, ¿qué vamos a tener para la cena? Nada. Y entonces, wow, entonces la tocó y le dijo, mi amor, ¿qué vamos a tener para la cena? Y se dio la vuelta y le dijo, por la 10ª vez, pollo frito. ¿Quién estaba perdiendo el oído? Es el esposo, no la esposa. Dios nos está hablando. Posible que no lo estamos escuchando. Entonces, ¿qué queremos hacer? Escucha la voz de Dios. Estamos al tanto. Y lo que vamos a escuchar, fíjense, del Espíritu de Dios es que el Espíritu nos da ánimo. Quiero que escriban esto para que se recuerden. El Espíritu nos da ánimo. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Wow. Podemos leer esto y decir, oh, qué bonito, sí, yo soy hijo de Dios. Pero de esa manera nos habla el Espíritu Santo a nosotros y nos recuerda que nosotros somos importantes. Y somos hijos de Dios. A mí me encanta tanto la movie The Help. No sé si lo han visto. Yo lo he visto saber cuántas veces. Pero hay una parte ahí donde la niñera, para darle confianza a la niña que ella cuida, le dice una frase y se lo repite todo el tiempo y como que le da confianza y ánimo a la niña. Si los quiero tocar aquí rápido. You is kind, you is smart, you is important. You is smart, you is kind, you is important. Oh, that's so good. Okay. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros. You are kind, you are smart, you are important. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Entonces escuchemos el Espíritu Santo, porque si lo escuchemos vamos a recibir ese ánimo del Espíritu Santo. Eres mi hijo, te quiero. Y sabes que esto también te va a decir, yo estoy muy orgulloso de ti. Puedes escribir eso. Eres mi hijo, te quiero y estoy muy orgulloso de ti. Y fíjense que Dios está muy orgulloso de cada uno de ustedes. No somos perfectos y creo que aún padres ustedes pueden confirmar eso, de que aun cuando un hijo o una hija te causa dolor, siguen amando a sus hijos. Los quieren. Y por varias cosas que ellos han hecho en su vida, ustedes están orgullosos de ellos y de esa misma manera se siente Dios. Pero es posible que no lo has escuchado, no lo estemos escuchando porque no estamos al tanto de la voz del Espíritu Santo. Y a mi deseo es de que cada uno de nosotros podamos recibir ese ánimo del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, primero, cultiva su presencia. Segundo, escucha su voz.
y las cosas que leemos o que vemos es que el Espíritu Santo nos da ánimo. Otras dos cosas quiero decirles que el Espíritu Santo da, perdón. El Espíritu Santo nos da advertencias. Escribe advertencias. Entonces, cuando escuches la voz del Espíritu Santo, recibes ánimo y también vas a recibir advertencias. En Hechos 16, 6 al 7 dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, aún hay momentos, no sé si les ha pasado a ustedes, que van a hacer algo, van a tomar un paso, lo que sea, y sienten, ¿saben qué? Mejor no voy a hacer eso. Me pasó eso aún ayer en la noche. Estuve en la oficina bien tarde y era como casi la 1 de la mañana y venía de regreso y simplemente por querer, ¿sabes? Una soda, algo rapidito pasé por un 7-Eleven y estaba entrando al parking y no sé cómo vi como unos cuerpos mover y sentí, I was like, this is not good. Vámonos. I was like, no, bye. Y típicamente a mí no me asustan. Yo me paro donde sea, yo estoy bien, ¿no? Pero ahí como que sentí algo que, nope, aquí vete. Y I was like, ok, vámonos. Un ejemplo, pero creo que hay otros momentos en nuestras vidas que ha ocurrido eso. Es el Espíritu Santo también que nos habla y nos da advertencias. Nos dice cosas como, no envíes eso. No mandes ese email. Eso me lo enseñó mi jefe, uno de los trucos que me enseñó que porque con mi trabajo todo el tiempo, hay emails todo el tiempo, yo bromeo que ese es mi trabajo respondiendo a emails, pero a veces hay situaciones, problemas, peleas, lo que sea con abogados, entre abogados, con el otro lado, acerca de algo de nuestros clientes. Y alguien escribe algo bien fuerte, ¿verdad? Y te puede enojar aún. Entonces, si escribes ese email y lo mandas, pues eso va a causar otros problemas. Entonces, lo que hacía mi jefe cuando yo recién había empezado a ejercer como abogado, él me dijo que él escribía el email que él quería escribir, no lo mandaba, pero lo dejaba ahí. Entonces, ya ahí sacó todas sus emociones y lo esperaba hasta el próximo día y regresaba y después construía un email un poquito mejor editado. Y eso es algo que yo sigo haciendo hasta hoy en día. Pero el Espíritu Santo nos dice, ¿sabes qué? No envías eso, no mandas eso, no digas eso, no le vayas a decir esto. Pon fin al secreto. Posiblemente hay un secreto en nuestra vida que nos está afectando, está causando problemas. Y no nos está dejando vivir esa vida empoderada por el Espíritu Santo. Busca ayuda. Nosotros no fuimos creados para vivir solos. Nosotros fuimos creados para tener comunión con el Espíritu Santo. Y si no lo estamos teniendo, si no estamos experimentando esa comunión, nuestra vida se va a sentir vacía. Porque no estamos viviendo nuestro propósito. El Espíritu Santo también nos da dirección. Escribe eso, dirección. Hechos 20:22 dice, y ahora voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Me encanta eso, porque es lo que sentí ahí. Dice, el Espíritu Santo me dijo que tenía que ir a Jerusalén, pero no sé para qué. Pero me dijo que vaya, entonces voy. A ver qué me voy a encontrar ahí, pero voy porque el Espíritu Santo me da dirección. Y eso también en nuestras vidas. Me ha pasado a mí en mi vida. Que simplemente hemos sentido, sabes que ese es el próximo paso, haz esto, ve para allá. No sé cómo va a ser, qué va a ser el resultado. Puede haber miedo, puede haber temor, pero si el Espíritu Santo nos dice, hey, para aquí es, tomemos esos pasos en fe. Si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, vamos a recibir dirección. ¿Estás necesitado de dirección en tu vida? Escucha al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos puede decir varias cosas también, aún como, oye, baja el ritmo, despacio. Estás tratando de hacer tantas cosas, slow down. Vas al frente a recibir oración. Levanta el teléfono, haz esa llamada. Restaura esa relación que está quebrantada.
Y esta de último me gusta tanto. Al escuchar la voz, el Espíritu Santo nos da sueños y visiones. El Espíritu Santo nos da sueños y visiones. Dice en Hechos 2:17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. El Espíritu Santo nos da sueños y visiones. Sueños y visiones de tu vida, de tu familia. Dios te está llamando hoy en día a entregarte por completo, a dar el siguiente paso, dedicar tu vida a su propósito para ti. Y de último, los pasos hablamos de que uno, cultiva la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Segundo, escucha su voz. Y tercero, honra su presencia. Y con esto vamos a andar concluyendo. El Espíritu Santo es sensitivo. Es el más sensitivo de la Trinidad. En Romanos 8:12 al 13 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Me encanta esa palabra obligación. Tenemos una obligación. Tu obligación, mi obligación es al Espíritu Santo. Y hacemos y cumplimos esa obligación cuando nosotros ponemos a muerte los malos hábitos del cuerpo. En otras palabras, tenemos que parar de ofender al Espíritu Santo. Tenemos que honrar al Espíritu Santo y no estar ofendiendo al Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestra conducta. Porque eso le duele al Espíritu Santo y le ofende. Y nuestra obligación es no vivir conforme a la carne, sino poner a muerte esos malos hábitos y vivir con nuestra mente fijada en los deseos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo opera en un lugar donde se siente bienvenido. Entonces, en mi corazón, en mi vida, ¿se siente el Espíritu Santo bienvenido? Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacer en nuestras propias vidas. ¿Es mi vida, es mi cuerpo, es mi mente un lugar donde el Espíritu Santo se siente bienvenido? ¿Le gustaría el Espíritu Santo vivir en mi mente? Y si no, tenemos que crear esa atmósfera, esa habitación. Fijar nuestra mente en los deseos del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo con la forma que viven. Y 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el Espíritu Santo. Entonces es posible, como dijimos en el principio, que el Espíritu Santo está en nosotros, pero no está activo. Y aquí dice, no apaguen el Espíritu Santo. Quiere decir, se puede apagar el Espíritu Santo. No apaguemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si hacemos eso, solo estamos viviendo conforme a nuestras fuerzas. Y en algún momento eso cansa. Es muy cansante. Y después luego llegamos a un momento donde decimos, pues, ¿qué con haber sido cristiano? Yo vengo a la iglesia todo el tiempo. Dios, yo te entregué mi vida, yo te sirvo. Yo trato de ser bueno y trato de enseñarme a mis hijos, mi familia. Pero me siento tan cansado diciendo que no estás conmigo, no está ocurriendo. Tú no estás activo en mi vida. Y pues aquí vemos la respuesta. Es posible que hemos dejado que el Espíritu Santo se apague en nuestra vida. Entonces, cultivemos el Espíritu Santo, su presencia. Escuchemos su voz y honremos la presencia del Espíritu Santo.
Y de esa manera nosotros podemos vivir una vida empoderada por el Espíritu Santo, empoderada por ese mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte y que nos dio salvación a cada uno de nosotros. Ese mismo poder Dios nos da acceso a nosotros. De hecho, Él pone el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él a propósito se fue de esta tierra para dejarnos a nosotros el Espíritu Santo, para que pueda resucitar cada área muerta de nuestra vida. Nuestra obligación es crear esa atmósfera y esa mente para que Él pueda venir a vivir dentro de nosotros y operar en nosotros. Y cuando Él opera en tu vida, Él dará vida a cada área muerta de tu vida si tú le das espacio. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no cierras sus ojos? Y si quieres que el Espíritu Santo opere en tu vida, cierra tus ojos y alza tus manos y recibe esa fuerza del Señor. Porque la otra cosa es que tú no estás solo. No tienes que hacer todo eso con tus fuerzas. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por vivir dentro de nosotros. Perdónanos si nosotros te hemos herido con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Si nosotros hemos vivido de una manera no espiritual, si hemos sido inmaduros, mundanos, tú tienes un propósito para cada persona que está aquí en este lugar. Y nosotros queremos tu dirección, poder escuchar tu voz, vivir en tu presencia, cultivar tu presencia. Dar espacio al Espíritu Santo, que trabaje, que viva en nosotros, esté viva en nosotros. Y que le dé vida a cada área que está muerta dentro de nuestra vida. Espíritu Santo, te pido de que tú le des fuerza a cada persona aquí a poder fijar su mente en tus deseos, en no en los deseos de la carne. Hay una batalla, hay una guerra que existe, un conflicto que parece eterno mientras estamos aquí en la tierra, pero contigo y en tu poder, esa guerra ya se ganó. Nosotros venimos a ti y te pido que le des fuerza y dirección a cada persona que está aquí. Cuando tomen esos pasos esa semana para cultivar tu presencia, para escuchar tu voz, para honrarte a ti, como dice tu palabra, ellos te van a buscar y tú te vas a dejar ser hallado por ellos. Que te encuentren, Señor. Y vivan esa vida empoderada por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por causar transformación en nuestras vidas. Gracias por encontrarnos aquí como estamos. Y no importa nuestro pasado, no importa lo que nosotros hemos hecho. Tú nos amas. Tú dices que nos quieres, que estás orgulloso de nosotros. Y con tomar este paso, con tener ese deseo. Gracias porque nos has dado esta oportunidad el día de hoy. Te entregamos a ti este tiempo, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma. Dice a toda la honra y toda la gloria, Señor. En tu nombre oramos. Todos decimos amén. ¿Por qué le damos un aplauso a Dios? Gracias, Espíritu Santo. Familia, que Dios los bendiga. Es una bendición el estar juntos. Con eso concluimos nuestro tiempo. Que tengan una excelente semana. Que los bendiga.